llegar un olor sumamente espantoso. Ese olor que empecé a perceptar de la calle, obviamente era de alcantarillas, pero también era de la basura que estaba acumulada en lo largo de la calle. Entonces, ese problema también tenemos todos los terrícolas en común, que es que tenemos y vivimos en un mundo donde generamos, aunque no queramos, cierta basura. Y empecemos entonces a explicar y entender qué es la basura. Pues la basura es todos aquellos materiales y objetos que ya no tienen un uso directo o que cumplieron su primer uso y por lo tanto se consideran por muchos como desechables. Es por eso que por una falta de cultura y educación, esta basura, una vez que utilizamos un producto, lo tiramos por la ventana, por el carro, no tenemos un bote en la casa, etcétera, y empezamos a generar basura. Aún cuando tengamos contenedores de basura especial en nuestras casas. Y eso puede ser un problema. Porque tenemos que empezar a ver la basura no como un desecho, sino como un residuo. ¿Y qué es un residuo? Pues se refiere a todos estos materiales que tienen un potencial para volver a ser reutilizados o utilizados en otra forma diferente. Y es así que nos interesa que veamos entonces la basura, que no es basura, sino que es un residuo, que le podemos dar una segunda vida a estos productos. Es muy importante entender entonces que podemos tener muchos tipos de basura. Y aquí tenemos algunos ejemplos de basura que generalmente se está generando en nuestras casas. Se desconectó el video. ¿Me escucha, maestro? Ahí está. Continuamos. Su audio, maestro. ¿No se escucha el audio? Maestro, ¿me escucha? ¿No se escucha el audio? ¿Tu audio? ¿No se escucha tu audio? ¿No se escucha el audio? No, no se escuchaba. Y ahorita ya. Ah, ok. Ok, no, gracias, más vale. Volvemos a repetir, no hay ningún problema. Estábamos comentando entonces que esta basura que tenemos que utilizarla nuevamente, cuando la podemos utilizar, la vamos a convertir en residuo. Pero para poderla convertir en residuo y darles un segundo o tercer uso para un uso similar, parecido, diferente, tenemos que aprender a separar la basura, a separar esta basura y convertirla en residuos. Para esta separación de la basura y de los residuos que estamos platicando, tenemos que entender algo muy importante, que no es lo mismo los residuos que se generan, por ejemplo, en una escuela, que puede ser aguas, puede ser bolsitas de galletas, bolsitas que las llevamos, o seguramente los niños comen muchas golosinas de estas, pero va a ser muy diferente a lo que podemos generar en una casa, donde tenemos otro tipo de desperdicios que se están generando en las casas, o en las fábricas y empresas, donde tenemos diferentes tipos de materiales. Es por eso que entonces tenemos que entender que la separación va a depender mucho del origen de esta basura que estamos recibiendo. Podemos tener entonces basura de tipo doméstica, de oficina, de las escuelas, de los restaurantes, de las fábricas. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre estos residuos, pero de uso doméstico, que se están generando en sus casas. Y al final les voy a dejar un reto a todos los que nos están viendo en esta ocasión.
Una vez que entendimos entonces que estos residuos que tenemos en la casa los tenemos que empezar a separar, vamos a empezar primero con la clasificación más grande y general. Los residuos los vamos a separar en residuos inorgánicos, como son todos los que acabamos de ver, que pueden ser metales, plásticos, etcétera, y los residuos de tipo orgánico, que son algunos que tenemos por acá, que pueden ser desde plásticos desechables o de cajas que tenemos por acá, puede ser residuos de flores que se están viendo por acá, que tenemos una galletita que se aguadó, que no me la comí, que se me cayó al piso, que ya no me la puedo comer, residuos como cáscaras de plátanos, de manzanas, de fruta, carnes, cascarones de huevo, es decir, toda la basura o residuos orgánicos son todos aquellos que su origen alguna vez estuvo vivo o proviene de un ser vivo. Y estos son los que le llamaremos entonces nuestros residuos orgánicos. Obviamente los residuos inorgánicos que ya vimos son todos aquellos desechos que su origen no es un producto biológico, no procede de un ser vivo o de alguna parte de ellos. Generalmente son derivados de hidrocarburos o de metales que vamos a encontrar. Una vez que ya entendemos entonces que estos residuos orgánicos que tenemos por aquí les tenemos que dar un uso y que los vamos a separar, tenemos que encontrar para qué los vamos a utilizar. Una manera de poderlos utilizar es la generación, por ejemplo, de una composta. ¿Qué es una composta? Una composta, entonces, vamos a entender que es un recipiente en el cual vamos a ir ordenando nuestra materia orgánica en diferentes capas para lograr que se descompongan estos ingredientes y obtengamos diferentes subproductos que nos puedan servir y entonces convertir esta basura o residuo en un producto diferente, que puede ser, por ejemplo, un abono para las plantas, puede ser biogás para poder calentar las tortillas, etcétera. Entonces, ya dijimos entonces que esta composta puede estar formada por residuos orgánicos, que pueden ser flores, plasto, hojarascas, restos de comida, como este que tenemos acá, sopas, más hojas, cáscaras, etcétera. Todo esto lo podemos meter en la composta. Sin embargo, para poder meter algo en la composta, tenemos que entonces entender que todos estos desechos orgánicos, no todos son los ideales para meterlos en la composta. Hay algunos que se recomiendan y hay otros que no debemos utilizarlos. Por ejemplo, todos los desechos de sus animales, como los gatos y los perros, no se recomienda que los pongan en la composta. ¿Por qué? Porque los microorganismos que vienen acompañados de ellos pueden ser peligrosos para nosotros los humanos e inclusive si se utiliza para abonar alguna planta que pueda consumirse, pudiera tener además ahí un riesgo adicional. Tampoco se recomienda para las compostas, aunque sí es un residuo orgánico, los productos cárnicos. ¿Por qué? Porque estos obviamente también les cuesta más trabajo a los microorganismos, que son los agentes especiales que se van a encargar de cambiar esta composta en un producto orgánico que nutra a los suelos y a la tierra. Igualmente, los productos lácteos no se recomienda, como ya vimos por aquí, este tipo de productos, quesos, leches, cremas, porque además, durante su proceso de fermentación o degradación, generan olores muy desagradables. Y si se les ocurre tener la composta dentro de casa, puede ser un gran problema. Por esa razón, las compostas siempre se recomiendan estar afuera. Tampoco recomendamos utilizar, en este caso, aceites, aunque es un residuo orgánico, es muy difícil que los microorganismos se lo puedan comer y al contrario va a empezar a contaminar nuestra composta. ¿Qué sí podemos poner entonces en nuestra composta? Una vez que tenemos una pequeña base de paja, de ramas secas, algo que sirva como soporte, es muy útil poner también una primera capa de tierra. Esta tierra que estamos poniendo aquí, obviamente, trae algunos microorganismos que nos van a ayudar a que se degrade estos compuestos que tenemos en los nutrientes de toda la comida. Y ahora sí, podemos entonces poner nuestras cáscaras, nuestras hojas, los residuos de comida, todo lo que tengamos por aquí, lo podemos ir colocando en nuestro compostero. Una vez que ya tenemos una cierta capa, se recomienda
le llaman capas cafés o capas verdes, podemos poner otra capa de tierra, etcétera, y así vamos llenando conforme va saliendo la comida en nuestras casas para poder tener una composta. Esta tiene la característica que tenemos que estarla removiendo con cierta frecuencia para que se vaya homogenizando todo el producto y empecemos a generar este tipo de composta muy rica y muy homogénea. Podemos poner aquí cartones, sí, algunos papeles, sí, pero hay que cuidar que estos cartones y papeles no tengan partes plásticas o un contenido de tintas muy elevado, de colores. ¿Por qué? Porque eso les cuesta mucho trabajo a los microorganismos e inclusive puede ser tóxico para ellos. Hay algunos que ya sabemos y que nos los dice por aquí, que son 100% biodegradables. Entonces, esos ya tenemos la certeza y la confianza de poderlos poner. Como es el caso también que además que nos dice que está formado por bagazo de trigo, es un producto compostable y biodegradable. Entonces, este tipo de productos sí se pueden poner en la composta. Aquí hay que tener en cuenta que la composta, si tenemos mucha suerte y la cuidamos bien, va a estar lista esa composta alrededor entre unas 5 o 6 meses, que es lo que tarda más o menos una composta del tamaño de casa, para que pueda estar en condiciones ya de reutilizarlo como tierra, como abono. Si eso a veces cuesta mucho trabajo, entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a acelerar un poquito la composta. ¿Cómo la vamos a hacer? Con tierra, que ya sabemos que viene muy rica en estos microorganismos, porque aquí el elemento clave son los microorganismos, que son los que están degradando la comida. Sin embargo, si nos cuesta trabajo, vamos a ver si se alcanzan a ver, que no quieren salir, pedimos ayuda a otros animalitos. Como ustedes saben, los microorganismos no los podemos ver, pero tenemos otros que sí podemos ver y que espero que los alcancen a ver en la cámara. Las lombrices. Estas lombrices que tenemos aquí, en este caso es una lombriz roja que viene de California, que así se denomina. Esta nos fue proporcionada por BioHuerto Jardín, a los cuales les agradecemos mucho y que a lo mejor en algún momento pudieran darles una plática más completa sobre el uso de estos compostas, que al momento que los utilizamos con lombrices, le vamos a llamar lombricomposta. Esta lombricomposta lo que va a hacer es que las lombrices se van a comer esta cáscaras, restos de comida, los van a hacer más chiquitos y les va a ser más fácil a los microorganismos para que se los coman. De tal manera que el tiempo va a reducir de 5 a 6 meses hasta 3, 4 meses que se puede obtener esta composta. Esta composta que tenemos aquí, cuando ya la tenemos lista, vamos a tener un abono similar a este. Una masa negra, húmeda, que no huele feo, que huele bien y que es la que nos permite entonces poner el abono. En algunos casos, dentro de estas compostas, podemos tener la generación, según el tipo de alimento, muy líquido o muy sólido. Si es muy líquido, se van a generar unos líquidos que les denominamos lixiviados. Estos lixiviados, al final de cuentas, también pueden ser y son muy ricos en nutrientes, sobre todo en materia rica en nitrógeno y en estos microorganismos. Les voy a mostrar un ejemplo de uno de estos lixiviados. Entonces, vamos a tener tanto residuos líquidos como residuos sólidos, pero que ya tienen un segundo uso o aplicación. Si se fijan, el color no es nada transparente, es un color oscuro, rico, algo de tierrita, algo de microorganismos, pero todo esto es de los mejores abonos líquidos que les podemos dar a las plantas en nuestros hogares, ¿sí? Espero que con estos ejemplos podamos entender que entonces esta materia orgánica, estos residuos que estamos generando, ya no es basura, ahora es un abono, un fertilizante líquido, un fertilizante sólido. Vamos entonces a regresar a mencionar un poquito sobre los otros usos que les podemos dar a este tipo de compuestos. Cuando tenemos mucho este tipo de hojas, además, si las tratamos en un tamaño de partícula adecuado, es decir, las cortamos en trozos más o menos pequeños, pero no demasiado, podemos utilizar estas hojas y materiales para hacer
acolchado. El acolchado son todos estos materiales que ponemos alrededor de ciertos árboles o plantas que nos permiten que se mantenga la humedad, que no se reseque mucho, que permita la entrada del aire y que obviamente nuestras plantas, los microorganismos, crezcan en una sinergia juntos al mismo tiempo para que puedan crecer mejor, y a eso le denominamos el acolchado. Si regresamos un poquito a otro tipo de materiales, les voy a mostrar uno un poquito diferente. Esto que tenemos aquí es otra materia orgánica, que si alguien ha ido a las playas del Caribe o algo, lo va a conocer y se conoce como sargazo. Este sargazo es una planta que se genera en el sur de América y por las corrientes llega a nuestras playas y nos estorba, nos contamina porque queda acumulada en las playas y trae ciertos procesos químicos, además de que nos pueden hacer daño a la playa, cambian el comportamiento de los micronutrientes que tenemos, cambia también muchos de los peces y otros que están acostumbrados a vivir sin este tipo de algas, entonces empiezan a tener ciertos problemas. Entonces, además que contaminan las playas y no les permite jugar y perdemos esas vistas tan hermosas que tenemos en México. Cuando este sargazo lo secamos, se ve así, y cuando lo tenemos seco, lo podemos también moler. Y lo vamos a moler y vamos a tener un polvo muy fino que, si se fijan, hace una nube café. Este sargazo lo podemos poner en algo que denominamos bioreactores. Y a partir de él vamos a obtener algo que se llama biogás. Es decir, podemos obtener un gas. Este gas nos puede servir para calentar, como si fuera gas de la casa, para calentar comida, etcétera, para calentar calderas, para calentar el agua de las albercas, de la regadera, o lo podemos poner en un transformador eléctrico y generamos corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica nos sirve obviamente para iluminar aires acondicionados, la televisión, las bocinas, los audífonos, los celulares. Entonces, fíjense cómo a partir de esos desechos orgánicos estamos obteniendo energía calorífica y o eléctrica. Y este es un ejemplo que ya estamos realizando en el Politécnico. Otro producto orgánico que también nos cuesta mucho trabajo tratar es el aceite. Obviamente proviene de las plantas, pero también tenemos la mantequilla, la margarina, estos productos grasos, y tienen un gran problema. Más o menos una gotita de este aceite puede llegar a contaminar hasta 1000 litros. Y entonces, ¿para qué esto? Cuando lo utilizan en su casa para freír unos taquitos, unas quesadillitas, unos chilaquiles, o el que viene en el aceite del atún, esto nos va a contaminar y no es correcto ponerlo en el drenaje porque puede llegar a atrapar los drenajes, además que los microorganismos no se lo pueden comer. ¿Podremos convertir esta basura en algo que no sea basura? Pues sí, y estos son los ejemplos. El aceite, una vez que lo tenemos nuevo y al utilizarlo, si se fijan, el color cambia mucho. Abajo se ven los sedimentos de la comida que quedó y entonces esto ya no lo podemos volver a utilizar para la comida. ¿Qué hacemos? Hacemos y jugamos en los laboratorios y en las empresas a jugar con reacciones químicas. Estas reacciones químicas nos permiten transformar este aceite en jabón. Un jabón para lavarnos las manos, para lavar la ropa. Entonces pasamos de una basura a algo que no es basura. Un jabón. Este jabón lo hicimos aquí en el laboratorio. Pero además podemos darle otro uso a estos aceites. Si este aceite que hemos comentado de uso lo ponemos en un reactorcito con un poquito de una sustancia química que es hidróxido de sodio, que es un álcali, y un poquito de alcohol, y lo ponemos a reaccionar por algunas horas a 60 grados centígrados, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener dos productos que espero que se vean ahí en la pantalla. Una parte arriba y una parte abajo. Esto es glicerina y es biodiesel. Este biodiesel se puede utilizar, sí, para generar igual que el biogás, utilizarlo en calderas, etcétera, en generadores eléctricos, pero aquí en la Ciudad de México lo utilizan este biodiesel para impulsar los camiones públicos que están en el centro de la Ciudad de México. Entonces imagínense que los camiones de la Ciudad de México, muchos están caminando y transportándolos a ustedes y a muchos compañeros gracias al aceite que
recuperamos de las casas y que no está llegando a nuestros ríos a contaminar. Otro ejemplo de que la basura la podemos convertir en algo para que no sea basura. Vamos a hablar también de manera muy rápida, entonces, de que estos productos orgánicos tienen ese tipo de usos. Pero también, ¿qué pasa con los productos inorgánicos? Los productos inorgánicos que ya vimos aquí, en cada una de las regiones o estados hay una ley que nos dice cómo debemos separarlos, clasificarlos y también inclusive nos puede decir el color de los envases en el que los debemos de mantener. Normalmente en la Ciudad de México, en el color verde, guardamos todos estos tipos de productos que ya dijimos que son orgánicos, que provienen de la naturaleza. Y entonces ya los podemos separar, ahora sí, en los que pueden ser composta, los que pueden ser biodiesel, los que pueden ser biogás. Pero ¿qué pasa con otros? Tenemos otros que los clasificamos de un color un poquito más gris, que en este caso pueden ser, por ejemplo, todos los productos de papel y cartón. Estos todos cuando van al baño lo utilizan, cajitas más de cartón, papel para cuando vamos a las tortillas. Todo este tipo de productos igual de cartón son altamente reciclables y decimos que son productos de residuos inorgánicos con un alto potencial al reciclaje. ¿Qué podemos obtener con estos productos? Pues papel, cartón corrugado que nos permite envolver algunos productos para la distribución, obtener nuevos papeles para la clase que son papeles reciclados. Muchas de sus escuelas yo sé que tienen programas muy buenos para reciclar este papel y obtener un papel reciclado. Entonces podemos obtenerlo así. También podemos obtener de estos inorgánicos, es muy común que tengamos unos que tienen un alto potencial para el reciclaje, como es, por ejemplo, las latas de aluminio. Se tienen un buen porcentaje y lo vamos a obtener produciendo nuevas latas. Le podemos dar el mismo uso. En el caso del vidrio, podemos tener botellas que ya se utilizaron, que alguien se tomó por ahí un refresco, o sin querer alguien se nos cayó y se nos rompió. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta que este material se puede volver a reciclar y obtendremos botellas nuevas o materiales diferentes de tuberías de vidrio que utilizamos a veces en los laboratorios. Solo les voy a pedir una recomendación a todos los amigos y terrícolas que nos están viendo. Es normal que se rompan las cosas por uso o por accidente. Si por algún accidente tenemos o nos vemos en la necesidad de tirar el vidrio, nunca lo pongan directo. ¿Por qué? El personal que ayuda a recoger la basura se puede cortar y nadie les dice nada. Si ustedes los ponen en una cajita y le ponen vidrio roto en una bolsita o le dicen a la persona que se lleva la basura que tiene material vidrio roto, se los van a agradecer muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar también a los que nos ayudan a limpiar el planeta. Vamos a ver otros ejemplos más rápidos de cosas que podemos darles un segundo uso. Habrá algunos que requieren un cuidado adicionalmente especial. ¿Como cuál es? En algunos casos lo podemos encontrar como productos que han estado en contacto con fluidos como puede ser sangre, moquito, alguna flema, algo así, que pueden ser Kleenex, pueden ser curitas, pueden ser purotas, pueden ser diferentes tipos de cubrebocas, con lo que nos limpiamos los oídos también, y productos médicos que han estado en contacto con nosotros para ponernos en la nariz o algo, o inclusive jeringas. Este tipo de material también se recomienda que lo separemos de todo lo demás porque este es un residuo que se considera biológico infeccioso y puede contaminar a los demás. Entonces, en muchos lados lo ponemos en colores rojos y se separa. Las agujas siempre hay que tirarlas tapadas e igual manera hay que avisarle a la persona que nos ayuda porque no podemos enfermarlo por ayudarnos a limpiar el planeta. ¿Sale? Y vamos a ver otro ejemplo. Nos quedan dos rápidos y les voy a dejar el reto. Tenemos otro material que es altamente reciclable, que pueden ser aluminios, ¿sí? Papel aluminio, latas donde venían los chilitos, los dulces, etcétera. Y estos no tenemos mucho problema porque se puede reciclar y obtener productos nuevos. Pero cuando tengamos, por ejemplo, latas de aceite o algún material de estas de latas o de vidrio que queremos reciclar, tenemos que ser muy cuidadosos y se recomienda además
Doctor que los Ricardo. lavemos, que les demos una enjuagadita. No se vale que las latas de atún y las latas de aceite las tiren de manera directa. ¿Por qué? Porque eso va a generar malos olores y podemos generar en nuestra basura muchos de este tipo de contaminantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que separar y limpiar un poco la basura. ¿Quieren hacer una pregunta? Y por último tenemos otro Una manejo que mano también se levantada. llama de residuos voluminosos o electrónicos, como podemos tener el residuo de focos, Rosita, pero creo que no me escucha, celulares viejos doctor. que ya no sirven y que están rotos, partes de computadoras, cables. Este tipo de material tiene un tratamiento diferente y especial, por lo cual hay que separarlo también. Obviamente también pueden generarse colchones, mesas, cosas que ocupan mucho volumen, pero en este caso estamos hablando de los productos que normalmente vamos a encontrar en su casa. Es muy importante entonces también que entendamos que esta separación, y ya con esto voy a terminar, nos ayuda a que tengamos y generemos algunas bioplásticos o biopelículas que estamos viendo por aquí, que nos dicen que son biodegradables o reciclables. En esta se ve un poquito mejor. Y estos materiales los estamos obteniendo de la correcta separación de la basura. Y por último, porque ya me queda un minutito, les voy a dejar un reto y un experimento en casa. ¿Cuál es? El reto que les dejo para su casa es de que en botecitos como los que yo tengo acá atrás de colores o en bolsitas o cajas de cartón, puedan separar por una semana toda la basura que están generando en su casa. De tal manera que puedan separar las cáscaras de huevo, en la basura orgánica, las latas de aluminio, las bolsas de papel, para que estemos entonces poder identificar la basura que generan en su casa, que ahora ya de estar separada podemos hablar entonces que son de residuos. Estos residuos entonces que van a separar en una semana después de que ya hayan juntado, la van a revisar y van a ver cuánto están generando de esa basura. Y por aquí, espero que se alcance a ver, tenemos una serie de criterios que se llaman las 6 R's o 4 R's, ya hay muchas R's, que lo que nos dicen son tips. Por ejemplo, reduce. Tenemos que reducir. Si ustedes vieron que generaron 40 kilos de botes de aceite, entonces algo está pasando porque estamos usando mucho. Será conveniente utilizar otro tipo de material. Y bueno, creo que no sé si me escuchan, yo ya no escucho a nadie ni veo a nadie. Sí te Sí, escucho. la escuchamos. Sí te escucho. Sí, ok. Entonces estábamos terminando de indicar que tenemos que reducir la cantidad de basura que estamos generando. Si estamos viendo que durante esa semana juntamos mucho de uno o poco de otro, entonces tenemos que ver si nos conviene comprar botes más grandes para generar menos basura a generar muchos chiquitos. Un ejemplo también muy fácil de que podemos hacer en casa, ay Dios, está de este lado, muchas veces usan bolsas para la basura, pero ¿por qué no utilizamos bolsas como estas que tenemos aquí de tela que nos permiten entonces contaminar y generar menos basura, independientemente de que la bolsa pudiera ser biodegradable? Reusar, como ya vimos, si estamos utilizando, y las mamás son expertas en hacer esta parte de reutilizar y reusar. Y si no, vean en el refri cómo van a tener muchos botes de yogur y uno tiene frijoles, otro tiene sopa, etcétera. Y los papás también, porque resulta que muchos los botecitos los usamos para guardar tornillos, alambres, clavos, y entonces eso nos permite también darle un segundo reuso al producto. Entonces, estamos reduciendo la cantidad de basura, pero también estamos reusando ese tipo de material. También podemos reciclar, que es todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, el aluminio, el cartón, el vidrio, donde podemos volverlo a utilizar para generar nuevamente otro producto que nos ayude a contaminar menos. Y por último, vamos a ver esa parte de repensar. Tenemos que repensar el uso que le estamos dando. ¿Es bueno que yo esté generando tanta basura? ¿Qué puedo hacer para disminuir la cantidad de basura que estamos generando en nuestras casas? Y a lo mejor proponer en las escuelas. En algunas escuelas yo sé que ya separan la basura y eso es un éxito terrícola, muy bien hecho.
pero tenemos que ver qué vamos a hacerla. Podemos darle un uso ahí mismo en la escuela o la podemos dar a alguien que sí le pueda dar un uso mayor y si no, tenemos que pedirle a nuestras autoridades que nos ayuden también ellos a darle un tratamiento a ese material que estamos generando. Es con este reto que yo los invito a que analicen en sus casas cuánta basura están generando y qué podemos hacer para poder disminuir esta cantidad de basura y obtener otros productos que no sean basura y que nos beneficien como planeta. Agradezco a muchos la participación y el entusiasmo por verme en esta pequeña plática. Gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el maestro? ¿Alguna duda? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? Estamos abiertos. Es el momento de aclarar todas las dudas que les haya generado la plática. Por favor, si tienen preguntas, levanten la mano o prendan su micrófono. Todo estuvo muy claro. Yo sí quisiera hacer una pregunta. Adelante. Me llamó mucho la atención este procedimiento de convertir el aceite quemado, el aceite que usamos en nuestras casas, en jabón. ¿Qué tan difícil o qué tan sencillo es llevar a cabo este procedimiento? ¿Podríamos hacer como un proyecto escolar con nuestros estudiantes usando este procedimiento? Digamos, ¿es casero o requiere un procedimiento mucho más complejo? Porque se me ocurre que todos en casa generamos mucho aceite quemado porque cuando cocinamos el aceite que usamos ya no se puede reutilizar. Y igualmente, después de la pandemia, usamos mucho jabón antibacterial, mucho jabón líquido en las escuelas, y creo que se me ocurrió que es una excelente manera de convertir este residuo en no residuo, ¿no? En algo utilizable. Porque además, como comentaba esto de que una gota de aceite contamina litros y litros de agua. Y a veces no sabemos cómo deshacernos de ese aceite quemado. ¿Dónde lo depositamos? ¿Cuál es la manera correcta de deshacernos de ese aceite quemado? Las mamás, las amas de casa, normalmente agarramos y lavamos estos sartenes con aceite quemado en el fregadero y esto se va a la coladera y bueno, ya sabemos que se integra nuevamente, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Ruth. Y excelente pregunta. La respuesta es sencilla. No es un proceso complicado. Es un proceso que sí tenemos que tener cuidado y sí lo podríamos hacer desde la escuela o en la casa o juntarnos varios grupos de familia, varios alumnos para poder hacerlo un poquito en mayor volumen y sea más fácil y beneficiemos a muchísima más gente. Prácticamente este aceite que tenemos que ya dijimos que puede ser de las latas de atún, del aceite freído, lo vamos juntando en botecitos y lo vamos juntando. Ya que tenemos una buena cantidad, sí hay un proceso que tenemos que colar para quitar estas impurezas sólidas que vienen en el aceite. No sería nada agradable que nos estamos lavando las manos y nos salga una espina de pescado. Entonces hay que lavar muy bien esa parte de la comida. Ya que tenemos entonces la filtrado, tenemos varias opciones, jugando con soluciones como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio en soluciones que son soluciones alcalinas, podemos generar desde jabones sólidos o jabones líquidos. Le podemos poner también olores, colores, jugando un poquito con una cantidad de alcohol, podemos obtener también estos jabones muy translúcidos o muy blancos si los queremos hacer en pastita. Es un proceso relativamente sencillo, pero sí hay que tener cuidado porque manejamos hidróxidos de sodio o de potasio que pueden ser dañinos si les caen a los niños principalmente en los ojos. Pero con nuestras medidas, con nuestros gogles de seguridad, nuestros lentes, pudiéramos verlo. Si fuera necesario, a lo mejor pudiéramos compartir más adelante, ya sea otro video sencillito o una diapositiva para poderles decir cómo se pudiera hacer, pero a lo mejor invitar en las áreas donde ya hacemos este tipo de productos para que vean cómo lo hacemos y habrá que adaptarlos a las necesidades de cada una de las casas o de las escuelas. Pero totalmente, y si lo hacen, Ruth, felicidades, actúan como excelentes terrícolas cuidando nuestro ambiente. Yo, en lo que les pueda apoyar, lo haré con todo gusto.
Sí, le agradezco y le agradecería mucho este material porque creo que sería un excelente proyecto escolar. Yo soy maestra de 6º grado. Espero que alguno de mis alumnitos se haya conectado porque estaban todos invitados. Pero está fabuloso. Incluso, pues sí le agradecería el tutorial o el video o los materiales a través de la doctora Rosa Isela para poder hacerlo como un proyecto escolar. Se me ocurre magnífico. Le agradezco muchísimo y lo felicito. Es una excelente charla. Muchas felicidades al equipo organizador, a la doctora Rosa Isela. Y me congratula mucho estar aquí con ustedes. Un placer. Y Muchas cuenten con gracias, la información. maestra. Y luego le paso la información del maestro Ricardo. Aquí en las preguntas, bueno, en los mensajes dice, hola, excelente ponencia. ¿Podrían hacer un taller para hacer la lombricomposta o el jabón casero? Evelyn Arellano. Sí, con todo gusto podemos hacerlo, ya sea un video corto o podemos pasarle unas imágenes gráficas paso por paso para que vean cómo se hace tanto el jabón como una lombricomposta. En el caso de la composta, yo me atrevería que a lo mejor puede ser una plática nueva para Cafecito Científico y podemos pedirle a algunos de los compañeros que nos regalaron las lombrices de California para que les digan cómo, porque ellos además hacen este tipo de proyectos para escuelas. Van a las escuelas y les enseñan cómo hacer sus composteros, sus lombricompostas, porque hay que tener ciertos cuidados que ahorita por tiempo no lo vamos a decir, porque son seres vivos, a ellos hay que cuidarles el aire, la temperatura, el pH. A diferencia de una composta normal, en el caso de las lombricompostas, hay ciertos cuidados adicionales que tenemos que tener. Pero bueno, podemos compartir posteriormente este tipo de información para el jabón, para la lombricomposta. Si me lo permite, doctora Sara, veo que en las preguntas también ahí del chat nos están preguntando que dónde se puede llevar ese aceite que generan en las casas. En la Ciudad de México hay diferentes ubicaciones y centros de acopio que puede ser. Uno de los más grandes está en la central de abastos de la Ciudad de México, en los cuales ellos reciben ese aceite. Hay algunos que lo reciben, hay otros que inclusive te lo compran. El aceite que tienes quemado, la grasa, te la llegan a comprar y ellos producen, por ejemplo, este tipo de biodiesel. Esta fábrica de biodiesel está en la central de abastos de la Ciudad de México y ahí obviamente es un laboratorio de la central de abastos, pero bueno, que el Politécnico colaboró con mucha de la tecnología para poderlo generar. Tendríamos que investigar en nuestras alcaldías o pueblos dónde hay. Hay una aplicación que vamos a buscar por ahí, un mapa donde les dice dónde hay centros, pero desconozco si en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, algo así, tengan algo similar. Tendríamos que buscar, pero si no, nuestras autoridades deben de saber dónde podemos llevar esos aceites para el reciclaje. Hay una página en Facebook que se llama Ecolana. Esa página está en diversos estados de la República y no solamente hacen la recolección del aceite, sino también de los recipientes como los envases de jabón líquido o los recipientes plásticos que tenemos en casa. Hay unos contenedores en determinadas fechas, tienen su calendario y habría que consultarlo en su página para poder ir al lugar de recolección y entregar nuestro material. A cambio nos dan un dinero, entonces por eso se llama Ecolana. Y con ese dinero, pues hacen un tianguis donde ellos venden productos orgánicos, como lo que mencionó el maestro, jabón biodegradable u otros productos que pues es como un canje, ¿no? O un trueque, como decíamos antes. Entonces, así se llama la página Ecolana y a eso se dedican ellos, a la recolección de basura, plástico y otros materiales que no son de fácil desecho. Pues aquí hay unas felicitaciones al doctor, fue tan interesante, claro y práctico. Buena plática para iniciar a los terrícolas al mundo de las R's. Gracias, Belén Morales. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra aportación que quiera compartirnos este día? Adelante, aprovechemos el día de hoy a despejar nuestras dudas sobre el tema. Dice aquí Luis Alexander, una pregunta, ¿dónde se pueden conseguir los alcalinos para hacer el jabón? Ok,
Estas sustancias químicas las podemos comprar en algunos lugares. Por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México hay unas tiendas que venden este tipo de productos químicos, pero generalmente si queremos hacerlo bien tenemos que ir con distribuidores químicos que nos vendan este hidróxido de sodio o este hidróxido de potasio, estas sustancias alcalinas, y para que nos los vendan en frascos, en bolsitas, según el volumen que vayamos a utilizar, y también la pureza, porque no es lo mismo comprar un hidróxido de sodio genérico, vamos a decirlo así, para que los niños lo entiendan, a uno que se utiliza en los laboratorios o en las zonas donde es más puro y el costo es mucho mayor. Tenemos que encontrar primero cuáles. La sugerencia es buscar en los distribuidores químicos. Muchas gracias. La doctora Alejandra San Martín dice muchas gracias, muy interesante y didáctico. Un saludo. Gracias, doctora. Excelente, muchas gracias por la aclaración, doctor. Excelente ponencia. ¿Alguien más? Gracias por la plática. Es indispensable También conocer cómo darle hay un una nuevo uso a pregunta. nuestros residuos. Hay Isaías. una pregunta de César Montoy. ¿Dónde puedo adquirir las lombrices para poder iniciar la lombricomposta? Ok, hay muchos lugares donde pueden comprar este tipo de lombrices. Los pueden comprar desde Amazon, Mercado Libre, en algunas de estas páginas que podemos encontrar en internet las venden, pero hay que también tener en cuenta desde dónde nos marcan dónde nos las mandan. Si nos las mandan desde muy lejos, la posibilidad que estas lombrices lleguen vivas es muy baja. Y los precios también van a variar en función de qué, de si yo quiero una bolsita con 50 o quiero una con 1000. Entonces, hay diferentes distribuidores. Como les comentaba hace ratito, más que no puedo ver, ahorita les doy los datos de la empresa que a nosotros nos apoya consiguiéndonos estas lombrices rojas de California, que es la especie de lombriz que es más efectiva para formar este tipo de lombricompostas. También hay otra pregunta, dice de Evelyn Arellano. ¿En alguna parte compartirán el video de esta conferencia? Perdón, ¿no escuché? Sí, de la pregunta que en alguna parte compartirán el video de esta conferencia. Sí, va a quedar en el sitio de YouTube de Cafecito Científico y la liga de YouTube la compartimos en el sitio de Facebook de Cafecito Científico Oficial o Cafecito Científico. Allí va a quedar bueno, la ponencia del maestro Ricardo. Y complementando, BioHuertas, BioHuerto Jardín es con quien nosotros hemos conseguido estas lombrices rojas de California. Gracias, doctora Isela. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo más? Si no, para dar por terminado nuestra sesión de hoy. Dice muchas gracias por la excelente ponencia, la información y fomentar la ciencia en los niños. Gracias por su comentario, Evelyn Arellano. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, agradecemos mucho la participación del maestro Ricardo Monterrubio en este espacio. Muchas gracias por aceptar y pues participar aquí con nosotros. Fue un tema muy, muy interesante, muy actual y muy en su momento porque estamos viviendo los problemas o los impactos del cambio climático, inclusive en estos días de huracanes, ¿no? Estamos viendo que todo está cambiando. Entonces, es importante tomar conciencia de los contaminantes de la basura que hacemos, principalmente pues, en lugares donde todavía tenemos ríos, arroyos o lagunas. Bueno, damos las gracias entonces, damos por terminada nuestra sesión. Muchas gracias a todos por conectarse y les enviamos un fuerte saludo. El 12 de octubre los esperamos con una charla para el cáncer de mama. Vamos a hablar de cáncer de mama. Entonces, los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a todo el equipo de Cafecito Científico. Buen Hasta día. luego.